Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios con el objetivo de conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. El instinto de rebaño proporciona una sensación de seguridad a la gente que pertenece a un grupo. Se sienten más seguros y más protegidos. El instinto de rebaño también puede crear un sentido de identidad compartida, conectados al compartir sus creencias, sus valores y experiencias. Además, la identidad compartida le puede brindar un sentido de pertenencia y propósito. El comportamiento de rebaño define y describe al judaísmo y al cristianismo, donde los adeptos de estas religiones primitivas, convencidos de servir a la deidad de su devoción, se someten al liderazgo de la institución, se conforman a la ideología de la organización y anulan su individualidad o libertad de pensamiento. El título de esta exposición es La protección del rebaño y el texto base está en Lucas capítulo 9, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La protección del rebaño es un sistema bastante simple pero efectivo, que se obtiene como resultado del adoctrinamiento del individuo y que se refuerza constantemente a través del énfasis de los valores bíblicos o teológicos cristianos, para cumplir con la supuesta misión divina de la organización religiosa. En términos generales, las doctrinas son muy similares, con ciertas excepciones que constituyen las características de cada una y que las distinguen entre sí. Y esto se debe al empleo de la Biblia hebrea y la cristiana, un conjunto de libros polisémicos interpretados por el fundador de la denominación, quien estableció su propia doctrina y la patentó en el mercado como una marca religiosa. En una congregación, la doctrina constituye el marco de referencia de la creencia y de los ritos generalmente aceptados y practicados por la institución. No obstante, el control del rebaño para evitar la fuga de ovejas al redil de la competencia se ejecuta mediante el uso aislado de textos que funcionan como un poste o como un alambrado, con la intención de impedir que el domesticado busque nuevos pastos en otro redil y abandone la manada. Según la propaganda religiosa, la protección del rebaño es con el fin de evitar que la oveja se desvíe o se enfríe, o se despierte o se pierda. Sin embargo, la realidad es distinta. Lo que se teme es que caiga la membresía y consecuentemente los ingresos económicos. Porque sin dinero la iglesia no puede sobrevivir, pero teniendo los recursos financieros, el Dios podría ser cualquiera, el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo o inclusive los tres juntos. El elemento vital es la economía, porque sin dinero los dioses no tienen ningún protagonismo, como lo afirma el antiguo refrán que dice, el dinero hace bailar al mono. Con esto en mente, los líderes utilizan fuera de contexto las declaraciones que favorezcan a sus intereses personales y a la organización. Una de esas declaraciones es la que Lucas atribuye al Galileo, de que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es una frase proverbial, basada en el hecho de que quien ara con una yunta de bueyes no puede trazar un surco recto si mira hacia atrás. El mensaje de aquel entonces fue para los adherentes del proyecto libertario romano que concluiría en el año 70, considerando que el mensajero romano Jesús el Galileo había anunciado que el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a la inminente caída de Israel ante el imperio romano, porque el reino de Dios es un término político que certifica que Dios actúa a través de Roma. Sin embargo, cuando el Galileo fue divinizado y deificado, este anuncio político-militar fue reinterpretado por la Iglesia imperial, dándole un significado espiritual de sumisión al Dios romano Jesús el Galileo. Y esta interpretación sigue vigente y es empleada por la institución religiosa como un instrumento coercitivo, con el propósito de obligar a sus miembros a mantenerse fieles a la organización.
Esta presión es ejercida positivamente a través de la promesa de bendición en el presente y vida eterna después, y negativamente a través del castigo durante la vida y después la condenación eterna. La aparente sujeción al Galileo, en la práctica, es la sujeción a la organización religiosa, la obediencia a su estatuto doctrinal y a la dirección de sus líderes. Por tanto, la figura del Galileo y la condición para ser parte del reino de Dios en la tierra es la tranca de la puerta para mantener cautivo al rebaño en el corral de la religión. Su repetición constante torna a la oveja incapaz de percibir que está aprisionado por una ideología montada para atraer, atrapar, domesticar y controlar al individuo. Otra declaración atribuida al Galileo y que es utilizada con el mismo propósito está en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 12. Dice allí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El personaje Galileo se comunicaba a través de comparaciones y sin parábolas no hablaba la gente. El problema es que en la narrativa nadie le entendía, ni siquiera sus discípulos. Lo mismo sucede en nuestros días, en que el creyente no conoce su Biblia sino su doctrina y confunde el conocimiento de la Biblia con el conocimiento de la doctrina. Así en este texto, el líder del grupo sedicioso explica a sus camaradas que la levadura es una metáfora para referirse, a la doctrina de los partidos políticos religiosos más influyentes de la época, los fariseos y los saduceos. En términos generales, la doctrina de los fariseos responde al pensamiento del profeta persa Zoroastro, mientras que la doctrina de los saduceos se alinea a la creencia griega. Y lo que el Galileo está pretendiendo es que sus discípulos se mantengan en los moldes de su enseñanza, evitando la influencia de la doctrina farisaica y saducea. Esta mentalidad separatista o segregacionista de Jesús es la misma mentalidad que existe en las organizaciones religiosas, donde una, creyéndose dueña de la verdad, tilda a la otra institución de doctrina no inspirada o errada. Siempre es el otro el que está mal, el otro es el fariseo, aunque ambos grupos empleen la misma Biblia y rindan culto a los tres dioses que adora el cristianismo. La demonización o la condenación del otro grupo religioso funciona como un cerco de protección del rebaño, donde el individuo, sin realizar ninguna investigación por cuenta propia, cree que todos los demás están errados y por ese concepto preestablecido en su doctrina, se afianza en su propio redil y lo defiende como el redil de la verdad. El modelo de propaganda está en Mateo capítulo 22, versículo 33, donde dice lo siguiente: oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, refiriéndose a la doctrina del Galileo. Al comparar con la doctrina judía, la propaganda romana afirma que la doctrina de Jesús es admirable, es elevada, es divina, es completa. Sin embargo, la doctrina del Galileo está centrada en criticar al judaísmo, a sus leyes y costumbres y a sus autoridades. La doctrina de Jesús no es constructiva, sino destructiva. Es agresiva y nada pacífica. Despierta el odio en lugar de la tolerancia. Persigue la condenación en lugar de la comprensión. La iglesia que lleva su nombre no puede ser diferente, porque exige el monopolio, es decir, que no acepta competencia. El monopolio de la verdad religiosa estuvo a cargo de la Iglesia Católica durante más de un milenio, y desde que surgió la Iglesia Protestante, no ha cesado de dividirse indefinidamente. En aquel milenio, la Iglesia imperial era una aplanadora que silenciaba todas las voces discordantes, todas las expresiones religiosas regionales o autóctonas. Y en nuestros días, ante la multiplicidad de las agencias de la verdad celestial, la lucha por el monopolio tampoco ha parado.
Lo cierto es que cada grupo defiende su doctrina como la única verdad. Parafraseando a Mateo, cada iglesia admira su propia doctrina y al mismo tiempo rechaza la doctrina que no se ajuste a la interpretación o al entendimiento de su congregación. Detrás de este concepto subyace la arrogante idea de que nosotros somos los santos y los otros no. Nosotros tenemos el Espíritu Divino y los otros no. Nosotros seremos salvos y el resto no, etcétera, etcétera. De modo que la propaganda ejerce un control sobre el rebaño para evitar la migración de la oveja a otros corrales disponibles en la sociedad. Aunque le parezca raro, en la propia Biblia cristiana se observan las diferentes doctrinas y la lucha para que cada grupo imponga su ideología religiosa. Por ejemplo, Hechos 2:42 cuenta que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Jesús de los evangelios sinópticos es diferente del Jesús del evangelio de Juan. También es diferente del evangelio de Jesús, del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las epístolas paulinas, como también es diferente del Jesús de las demás cartas y del Apocalipsis. Con esto estoy afirmando que, si al inicio del movimiento político religioso hubo grandes diferencias, atestiguada por la misma literatura religiosa, es imposible pretender que 2 milenios después exista unidad o armonía, puesto que el Nuevo Testamento o Biblia cristiana contiene un variado y desordenado criterio doctrinal esparcido por sus páginas. Así que apenas murió el Galileo, cada una de las comunidades de seguidores escogió su propio texto sagrado y elaboró su propia doctrina, materiales que sirvieron para retener al rebaño en su respectivo redil. Tenemos, por tanto, la doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Pablo, la doctrina de Santiago, la doctrina de Pedro y la doctrina de Juan. Lo mismo sucede en las instituciones religiosas de nuestra época, en que cada institución, parafraseando a Lucas, persevera en la doctrina de su fundador. De modo que cada grupo defiende su doctrina, como lo hizo Pablo en todas sus epístolas. Efesios 4:14 escribe Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La preocupación de Pablo es doble y están relacionadas entre sí. La primera es mantener al rebaño cautivo en el redil de Éfeso, con el fin de asegurar una agencia paulina en esa ciudad, de modo que, en vez de menguar la membresía, que siga aumentando, incluso que se abran nuevas agencias en localidades vecinas y se expanda por el Imperio Romano. Esta preocupación se corresponde con las instituciones de nuestro tiempo, preocupados y ocupados con ganar adeptos con el fin de crecer cuantitativa y financieramente. Y esta es la razón por la cual hay más iglesias que escuelas en cada barrio, y con el pretexto de enseñar la Biblia, enseña su doctrina. Por eso hay más iglesias que farmacias en cualquier lugar, ofreciendo sanidades milagrosas, aunque nadie se sane de nada. La segunda preocupación del apóstol es que la doctrina de su autoría no se adultere con otras interpretaciones que cuestionen o distorsionen la figura del Cristo de su producción. A los ojos de Pablo, el peligro es como una moneda de dos caras. Por un lado, resalta la estabilidad de los seguidores en torno a su doctrina, y por otro lado, el terror que le tenía a las doctrinas que competían en el mercado religioso grecorromano. Esta es la preocupación de las organizaciones religiosas. Por eso se esfuerzan para que sus miembros asimilen y se afirmen en la doctrina de la institución, con el fin de resistir a las tentadoras enseñanzas promovidas por la competencia en el mercado de la religión. Al mismo tiempo, y como veremos en breve, aislarles de toda y cualquier influencia externa que ponga en riesgo la credibilidad de la doctrina y mine la confianza de sus miembros.
En este sentido, la advertencia de Pablo es clara y concreta, que no sean como niños, inestables y vulnerables, sino que sean firmes y constantes en la doctrina de su autoría. Que no sean zarandeados por cualquier doctrina, mucho más lógica y tentadora que la del apóstol, doctrinas que, según Pablo, es parte de una estrategia humana para engañar a las ovejas mediante enseñanzas erróneas. Esta voz de alerta se utiliza en las instituciones religiosas, tanto para legitimar su propia doctrina como para evitar que su rebaño cruce la cerca y se dirija al corral de la competencia. En su epístola personal dirigida al pastor de la comunidad de Éfeso, Pablo se mostró intolerante. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o a la religión, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo presenta su doctrina como la versión oficial, la canónica, la revelada, la inspirada, la única y auténtica palabra de su Cristo. Pablo emite una alerta roja con sonido de sirena a su pupilo, de que si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, esa persona es un orgulloso que no sabe nada. Perciba la dictadura religiosa imperante en la comunidad de Éfeso, porque a cualquier miembro que exponga ideas que cuestionen o contradigan a las del apóstol, automáticamente le encuadra en la clase de gente arrogante e ignorante. Este mismo fenómeno se observa en la iglesia, donde el individuo que no se somete a la religión, aunque presente argumentos claros basados en la razón o en la ciencia, tal persona es demonizada y perseguida y es expulsada de la congregación. No está permitido el diálogo ni el disenso. No hay término medio. O es de Dios o no lo es y punto. Por eso Pablo es cortante. Discutir con ese tipo de gente es como una enfermedad, dice el apóstol, porque genera envidias, discordias, insultos, desconfianzas y conflictos, debido a la mente pervertida al desconocer la verdad y que toma la religión como una fuente de lucro. Ante semejante tsunami de acusaciones, el miembro es obligado a guardar silencio, a cerrar el pico para no ser individualizado como una fuente de problemas, para no ser acusado de ser un pervertido intelectual por rechazar la verdad de Pablo y que se beneficia de la reputación supuestamente piadosa que ofrece la religión. Esta posición absolutista que caracteriza al despótico Pablo es la que abraza la Iglesia, con tanta o mayor fuerza que el propio apóstol. Siguiendo con el pensamiento de Pablo, el autor de la segunda epístola atribuido a Juan es más tiránico todavía. Segunda de Juan, versículos 9 al 11, dice cuanto sigue. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Contrariamente, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La sentencia exclusivista emitida por el autor de la carta refleja el espíritu de la religión, un sistema totalitario que dignifica al mito y desprecia al ser humano. Desenmascara la hipocresía imperante en una religión que alardea amar al pecador, pero que le cierra las puertas de la comunidad al que no se someta a su doctrina. El dictamen macabro del autor de esta epístola es tajante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así de simple. Dando continuidad a su despótica resolución,
El escritor autócrata, en nombre de su Dios segregacionista y clasista, ordena que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. El salvajismo religioso que promueve el odio al semejante o el rechazo al ser humano es una señal de ceguera espiritual completa, un fanatismo ideológico retrógrado que devuelve al hombre a la época de las cavernas, una ilusión de superioridad espiritual basada en la creencia de una supuesta santidad. La razón esgrimida por el opresor religioso es: el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Note que para el autor autoritario, el que no concuerda con su doctrina es calificado rápidamente de andar por mal camino, de tener una reputación cuestionable o dudosa. La persona es rechazada por el simple hecho de no comulgar con su religión, y eso es suficiente para afirmar, sin conocerle, que es una mala persona. El mandato es claro: si alguno les visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban ni le saluden, porque quien les saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Esta es la filosofía de doña Florinda, del programa El Chavo del Ocho, cuando, cargado de desprecio hacia el vecindario, le dice a Kiko: vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma. Esta es la teología del manicomio, la teología del delirio, la religión del enajenado mental, una teología que es aplicada y defendida por las organizaciones religiosas cristiano-paulinas. Con respecto a la postura del autoritario Juan, pasemos el micrófono al Galileo para saber su opinión, ya que Jesús es el Dios de los cristianos y no Juan. Mateo 18 del 12 al 14 dice cuánto sigue. Quien habla es Jesús. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y se va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En esta comparación queda bastante claro que la doctrina de Juan no es la misma de su Salvador y Señor, que el Espíritu Santo es como el Dios Yahvé, que engaña a sus profetas, que sobre este tema clave y sensible de aceptación e inclusión, las iglesias son juaninas y no jesuinas, que cada comunidad religiosa crea su propia doctrina y que las palabras del Galileo son descartadas cuando no son útiles, aunque sean inspiradas y autoritativas, y que cada grupo religioso construye la cerca más conveniente para mantener cautivo a su rebaño. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del político y escritor cubano José Martí. La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.